Vamos a leer San Mateo capítulo 20, el versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. 16. Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Cuando yo he leído San Mateo capítulo 20 sobre los obreros que murmuraban de dueño de las viñas. En aquel entonces yo recuerdo de una historia de un hijo pródigo, ¿no? Porque cuando el padre hizo un banquete, ¿no? Un banquete para un hijo pródigo, en aquel momento su primer hijo no le gustó. Al contrario, que se enojó con su padre y también con su hijo menor, pero su hermano menor. ¿Por qué? Según punto de vista del primer hijo, su hermano menor era un hijo maldito, ¿sí o no? Malo, por eso. Por eso él se enojó muchísimo con su padre. También se justificaba que yo trabajo mucho aquí. Como mi padre ahora está haciendo un gran banquete para un hijo que siempre estaba con las prostitutas, ¿sí o no? Mi padre está muy equivocado. Miren, hermanos, en el corazón del primer hijo no había la gracia de su padre, sino solamente su propia obra nada más. Al mismo tiempo, en el corazón de un hijo pródigo había la gracia de su padre. Demasiada, ¿sí? Miren, hermanos, ¿quién puede entrar en el mundo de la gracia de Dios?
¿quién puede? Los que están en una posición de que un hombre insignificante y nada. Miren aquí, San Mateo capítulo 20, el versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obrero para su viña. El dueño de la viña les consiguió a los obreros, ¿sí? Para entrar en su viña. Por eso él primero ha encontrado a los obreros en la mañana muy temprano, ¿sí? Creo que no sé, a las 5 o 6 de la mañana, ¿sí o no? Les envió a su viña, ¿sí o no? Luego también encontró a los otros obreros acerca de la hora tercera al día. También les envió a su viña. Luego la hora sexta y novena. Y cuando él ha encontrado a los obreros en la mañana muy temprana, él hizo el contrato con ellos, que sí o sí, pagará a ellos al día un denario, ¿sí o no? Ese dueño constantemente conseguía a los obreros hasta la hora décima, ¿sí o no? Hoy en día a las 6 de la tarde. La hora sexta al día, hoy en día a las 9 de la mañana. Y sexta, mediodía. Y novena, a las 3 de la tarde. Pero ese dueño también consiguió a los obreros a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Tuvo misericordia de ellos. Aquí dice, miren, el versículo 6, y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Ese dueño de viña era ignorante, no. Él tenía misericordia de los obreros que eran desocupados, ¿sí? Hasta las 6 de la tarde ellos no han podido conseguir el trabajo, ¿sí? Seguían siendo como desocupados nada más, hasta 6 de la tarde, ¿sí? Entonces, ¿por qué ese dueño de viña les envió a su viña? Por tener misericordia de ellos. Nada más.
cuando llegó a la hora de pago, ¿sí o no? Primero, ese dueño les llama a los obreros que eran desocupados hasta 6 de la tarde. Un décimo, ¿sí o no? Pagó a ellos que un denario. Luego también llamaron a los obreros que eran desocupados hasta la hora 6:09. También pagó a ellos un denario. También la tercera y muy temprano también él pagó a ellos un denario. Por contrato, ¿sí o no? Pero los que entraron en la viña a las 9 de la mañana, también mediodía, también 3 de la tarde, también muy temprano, ellos empezaron a murmurar de dueño de viña. ¿Por qué el dueño de la viña pagó a los desocupados que entraron en la viña a las 6 de la tarde, ¿sí? Un denario, igual que nosotros, ¿sí? aquello que dieron al dueño. Desde el 9, y al venir los que habían ido cerca de la hora 10 recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Amen. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos posteros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Amen. Murmuraban de dueño de la viña. Pero cuando ellos entraron en la viña, hicieron un contrato con el dueño, que solo un denario, ¿sí? Amen. Ellos menospreciaban que al dueño de viña, que tenía misericordia de los obreros, que no han podido conseguir el trabajo hasta 6 de la tarde, ¿sí? Hermanos, los que entraron en la viña muy temprano, y también la hora tercera y sexta y novena, ellos eran la sombra de los fariseos. Ellos eran la sombra de los judíos que no quieren arrepentirse. Ellos no conocieron al corazón del dueño de la viña, ¿sí? En su corazón que había la misericordia, ¿sí o no? Pero los que entraron muy temprano en la viña, ya en sus corazones no había la gracia, sino sus obras, nada más. Por eso aquí dice, ese versículo es muy importante. 16.
Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Amén. Aquí dice, muchos son llamados, mas pocos escogidos. Porque ellos fueron postreros en vez de primeros. Porque en sus corazones no había la gracia. Como el primer hijo de padre de un hijo pródigo, ¿sí? Mi papá es muy injusto conmigo. Nunca hizo un banquete para mí, sino mi hermano malo, ¿sí? En realidad él también vivía en la casa de su padre por la gracia. Mis hermanos, todos los hombres viven 100% por la gracia de Dios, ¿sí o no? Amén. Pero los impíos no pueden entender la gracia de Dios, aunque ellos reciben la acción, la gracia de Dios. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. El versículo 4. Romanos capítulo 4, el versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Al que obra, al que no obra, ¿sí o no? Aquí está escrito. Entonces el padre de la fe, ¿quién era? Abraham. Él recibió la salvación por la gracia de Dios y por la fe. Aquí dice el versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Quiere que Abraham no pudo agradar a Dios por su propia obra, sino por la fe. ¿Sí o no? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Como los obreros que entraron en la viña de un dueño, ¿sí o no? En madrugada, ¿sí o no? También en la hora tercera y sexta novena. Ellos eran muy obreros, ¿sí o no?
Pues cuando ellos recibieron el salario diario, ¿sí o no? Como gracia o como deuda. Como deuda, ¿sí o no? Hermanos, los judíos, ellos eran muy obreros ante Dios. Pues ellos querían recibir la bendición de Dios por sus propias obras, por guardar la ley de Moisés. Por eso, ellos no podían aceptar a los gentiles quienes eran salvos. ¿Sí o no? Hasta los hermanos que eran judíos, ¿sí o no? Al comienzo. Pedro y los otros no quieren anunciar el evangelio a los gentiles al comienzo. Porque según punto de vista de ellos, los gentiles eran reprobados de Dios, ¿sí o no? Antes de que yo reciba la salvación, ya no he podido ser como un obrero para Dios. Yo siempre quiero recibir la bendición de Dios por mi propia obra, como deuda. Señor, ayer yo guardé esto, yo hice la buena obra, por el Señor hoy bendiga a mí, por favor. Yo siempre oraba a Dios así. Ayer yo asistía a la iglesia. También limpiaba algunas cosas de la iglesia. Siempre yo quería recibir la bendición de Dios por mi propia obra, como deuda, por favor. Ayer yo hice esto, por eso hoy bendiga a mí. En mi corazón no había la gracia de Dios. Pues son muchos llamados, más pocos escogidos. Pocos. Muchos no pocos. En el caso de una mujer sorprendida en adulterio, ella pudo cobrar a Dios. Dios, ayer yo hice una buena obra, por eso hoy bendiga a mí, no. Ella no era una obrera, sino miserable. Pues ella recibió la gracia de ¿cómo? La gracia, ¿sí o no? En vez de deuda. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Porque el hijo mayor murmuraba de su padre, diciendo que nunca mi padre hizo un banquete para mí, sino un hijo maldito, ¿sí o no? Aunque él
estaba en la casa de su padre, vivía en la casa de su padre por la gracia de Dios, pero en su opinión, él vivía, dormía, comía, todo por su obra, ¿sí o no? Como deuda. El hijo pródigo, antes de que fracasara, él también pensaba lo mismo, ¿sí o no? Hasta que yo tenía 22 años, yo era igual que el primer hijo. Yo comía bien y dormía bien, andaba bien, todo por mí, también por mi madre, sobre por mí. Cuando yo estudiaba bien, también pensaba que por mí, todo por mí. Pero cuando yo tenía 22 años, Jehová empezó a humillarme a mí. Luego yo entendí que no por mí, sino todo por la gracia de Dios. Jehová abrió mis ojos para ver su gracia. Cuando yo estuve en una posición de tan miserable como un hijo pródigo. Y ahora que no, Él abrió mis ojos para ver su gracia. Anteriormente no podía ver la gracia de Dios por tener el corazón que arrogante. Todo por mí. Así, por mi inteligencia. Cuando yo era estudiante primaria, mi colegio era un colegio muy privado en Seúl. Era muy famoso. Donde yo era siempre primero en la clase. Estudiaba muy bien. Pues a veces pero quiero confesar, a veces yo hablaba, yo soy muy inteligente, yo pensaba así. Soy inteligente. Mi cerebro es muy bueno. A veces yo pensaba así. Cuando también yo era cuando yo estaba en jardín, yo recibí premio, un gran premio, porque yo dibujé muy bien por eso. Un instituto me dio a mí como un premio grande, como trofeo, 뭐라 그러지? Trofeo. Sí, trofeo. Pues mi madre invitaba a sus amigas para celebrar para mí. A veces hablaba en mi cuerpo, soy inteligente. Pero Jehová me hizo como tonto. Cuando yo empecé a tener 18 años,
Entonces mi cerebro no funciona muy bien. Cuando Jehová me humilló a mí, en aquel momento yo meditaba, pensaba y consideraba que ¿por qué yo soy tan humilde, tan pobrecito? ¿Por qué soy tan miserable? Por mi arrogancia. Aunque soy nada, soy un hombre insignificante. ¿Cómo yo pensaba que yo soy inteligente y capaz y valiente, poderoso? Ignorante soy. Cuando tenía 22, primera vez confesé a Jehová. Señor, soy nada, Señor. Sin ti yo no puedo hacer nada, Señor. Aunque yo vivía muy bien por la gracia suya, pero yo no puedo entender esto, Señor. ¿Quién puede entender la gracia? El que tiene el corazón muy humilde en espíritu. Por eso Jehová me envió a mí la mala circunstancia y también la dificultad, sobre todo la ley de Moisés. Secretamente yo menospreciaba a los otros muchísimos. Pobrecito. Vendedor de la calle. Secretamente. Así nada más, pero un día me di cuenta que ellos son mejor que yo. Ellos son mejor que yo. ¿Cómo yo podía menospreciar a ellos? Por mi ignorancia. Cuando Jehová me humilló, mis ojos se abrieron para ver que la gracia de Dios. Aquí también yo a veces pensaba en la mala situación anterior de mí. Comparando con la mala circunstancia anterior de mí. Ahora estoy bien, Señor. Gracias, Señor. Amén. Señor, ahora estoy viviendo por la gracia suya, Señor. Gracias, Señor. Ahora puedo predicar por su gracia, Señor. Todo por la gracia de Dios. Ya le di a usted el rey Nabucodonosor. Él era tan humilde en su país, ¿sí o no? Entonces, ¿él cómo pudo conquistar hasta Egipto? Todo por la gracia de Dios. Se puede buscar. Vamos a intentar. Daniel capítulo 4, el versículo 17.
el versículo 17, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y construye sobre Él al más bajo de los hombres. ¿Quién era? Nabucodonosor. Él era muy bajo, ¿sí o no? De los hombres. Pero él se olvidó de su condición anterior, ¿sí o no? Ya en su corazón no había la gracia de Dios, ¿sí o no? Sino su obra nada más. Pues al ver su reino, al ver su ciudad, ¿el qué dijo? Yo edifiqué por mi poder, ¿sí o no? Luego fue como un animal nada más, una bestia. Aunque Daniel había advertido a él, ¿sí o no? Pero él no tenía oído para oír esto. Por eso experimentó a séptimo tiempo, ¿sí o no? Viviendo como una bestia en el campo. Dormía allá, ¿sí o no? Comía allá como una bestia durante séptimo tiempo. Luego él alzó al cielo, ¿sí? Alabando al Rey del cielo. Jehová también trabajó eso en mi corazón. Yo también alcé al cielo y yo podía mirar la gracia de Dios. Usted, Dios mío, usted gobierna sobre mí. Todo por su gracia. Pero Nabucodonosor se olvidó de su condición antigua. Él era un hombre muy bajo, ¿sí o no? En los hombres. Pero se ilusionaba mucho, ¿sí o no? Andando como si fuera un dios. Matando a la gente por su propia voluntad. Ahora ustedes están viviendo y comiendo, estudiando, durmiendo, todo por la gracia de Dios. ¿Sí o no? Miren, hermanos. Ahora los coreanos, quienes son jovencitos, en ellos no existe la palabra gracia, sino murmuración, nada más. Aunque comen bien, duermen bien, andando bien, porque por tener arrogancia. ¿Sí o no? Por eso aquí, Daniel ya enseñó que a quien él quiere lo da y construye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Por qué Jehová eligió a Nabucodonosor? Porque él no podía exaltarse a sí mismo, porque él era muy bajo, más que los otros. Pero un día se ilusionó.
pues andando como si fuera un Dios. Pues el que entiende el verdadero evangelio también entiende verdaderamente que la gracia. ¿Dónde está escrito? Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, el versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Aquí dice, oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Solo entendieron el Evangelio? No. ¿Qué entendieron? La gracia de Dios. Desde ese momento ellos empezaron a llevar los frutos y también crecieron. Cuando yo también entendí el Evangelio, también yo entendí la gracia de Dios. Toda gracia, Señor. Yo recibo la salvación 100% por la gracia, Señor. También vivía, comía, dormía, andaba todo por su gracia, Señor. Pero al que obra no puede entender la gracia de Dios. Pero al que no obra, ¿qué entiende? La gracia de Dios. Señor, gracias, Señor. ¿Por qué ustedes están diezmando? Por entender la gracia de Dios. Gracias, Señor. ¿Por qué en ustedes no tiene agradecimiento ni gracia? Como Nabucodonosor. Porque ya se olvidarse de su condición anterior. Por eso. Yo pensaba que Nabucodonosor era muy fuerte, era muy inteligente, muy guapo, muy alto, ¿no? Era muy bajo entre los hombres. Daniel ya advirtió a él, ¿sí? Que tú eres muy bajo entre los hombres, más bajo. Por eso Jehová dio a usted ¿qué? Muchos reinos. Pero él no podía menos que vivir como una bestia durante 7 tiempo. Luego empezó a dar a Dios que la gracia, también agradecimiento, ¿sí? Señor. Pues muchos son llamados, más pocos son escogidos. Al que obra, al que no obra. Al que no obra no puede entender la gracia de Dios. Pues siempre el apóstol Pablo, ¿qué testifica? Antes yo era un perseguido de la iglesia. Yo era
el jefe de los pecadores. ¿Mm? Porque él era un hermano primero en vez de posterior. Primera de Corintios, capítulo 15. Ya muchas veces ustedes leían. Primera Corintios capítulo 15, el versículo 7. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Porque por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En versículo 10 está escrito que la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia, la gracia. ¿Sí o no? Por la gracia de Dios, lo que soy, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por eso, aunque él estaba en la cárcel, ¿no?, por anunciar el Evangelio, pero él pensaba que lo que era la gracia de Dios, dando a Dios que la gracia, también agradecimiento. ¿Quiénes son primeros en Cristo Jesús? Los que tienen solamente la gracia de Dios en sus corazones. ¿Quiénes son postureros en Cristo Jesús? Y a los que se olvidan de su condición anterior. Y tampoco tienen la gracia de Dios en sus corazones. Pues ahora, aunque comen bien, sí o no, duermen bien, trabajan bien, pero no tienen agradecimiento. ¿Por qué? Por olvidarse de su condición anterior, por eso. Porque ya ellos están en una posición de los obreros, ¿sí o no? Al que obra por eso. Estamos asistiendo al culto de domingo, a la reunión de la iglesia, por la gracia de Dios, nada más. Son muchos llamados, más pocos escogidos. Cuando usted recibió la salvación, cuando estuvieron en una posición de mísera, al que no obra, ¿sí o no? Era que usted recibió la salvación, ¿sí o no? Ahora también están viviendo por la gracia de Dios, nada más.
Pues el apóstol Pablo siempre que testifica ante los hermanos su defecto, ¿sí o no? Su gran error, siempre testifica eso. También su debilidad. Cuando yo era un hermano común, quiere decir que yo era un bebé espiritual. En aquel entonces un pastor exhortó fuertemente a un hermano de la iglesia. Dice que tú eres un hermano tóxico en la iglesia. Al verlo yo no pude entender. ¿Por qué ese pastor exhortó? Porque ese hermano siempre testificaba que su alcance. Yo prediqué bien por mí así. Por eso ese pastor exhortó a corregir. Hermanos, el apóstol Pablo, ¿qué testificaba? Su buena obra y su jactancia. ¿Qué testificaba? Su debilidad. ¿Qué se jactaba? Se jactaba de su debilidad. ¿Qué dijo él? Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Él no se alejó de su propia moral, que abortivo, ¿sí o no? El seguidor de la iglesia. Por eso, hermanos, ¿cuál es la diferencia entre el espíritu del hombre y el espíritu del diablo? El espíritu del diablo no sabe arrepentirse, ni tampoco sabe humillarse a sí mismo. Pero los cristianos ya se arrepintieron, ¿sí o no? Aunque Jehová le humilló a Lucero, ¿sí o no? Pero no quería humillarse a sí mismo todavía. Pues los que tienen espíritu inmundo no quieren humillarse a sí mismo. Por eso, si ustedes recuerden de sus condiciones anteriores, luego tendrán mucho agradecimiento de Dios cada día. Señor, muchas gracias por tener la salvación eterna, Señor. También, Señor, estoy muy agradecido con usted, Señor, por comer bien, por dormir bien también, Señor, por trabajar bien. Pero la carne, el deseo de la carne, no tiene límite, ¿sí? Más. Pues anteriormente un pastor me confesó que, pastor, sí, cuando yo predicaba en una campaña evangelística, en aquelmente las iglesias me daban a mí las comidas ricas. Pero cuando yo regresé a mi propia iglesia, yo ayuné por un día para humillar mi apetito, ¿sí o no?
En el primer yo solo a veces ayunaba o comía como fideo blanco nada más. Mi lenguaje es muy arrogante por eso. Él me confesó. Pues yo hablé en mi corazón. Tan inteligente en Cristo Jesús. Pastor, muy extraño mi lengua, mi apetito. Hay que oír, pastor, así. Él mandó a su lengua. Hay que regresar. Por eso, por favor, regresen. Quiero que ustedes regresen a sus propias moradas para tener mucho agradecimiento de Dios. Pues los israelíes celebraban que la fiesta de tabernáculos durante una semana para humillar que sus lenguas. También durmieron en la cama, no, en la carpa. Me duele. Gracias Señor, gracias Dios. Pues cada día yo quiero que ustedes hagan la fiesta de tabernáculo en sus corazones. Para recordar sus condiciones anteriores, también para entender la gracia de Dios. Cada día. Amén. Por eso son muchos llamados, mas pocos escogidos. En Cristo es quienes son primeros, los que solamente tienen la gracia de Dios en el corazón. ¿Y quiénes son postreros en Cristo Jesús? Si no tienen la gracia. Ojalá que cada uno de ustedes tiene la gracia de Dios en sus corazones. Amén. Pues hasta aquí.